Y en segundo término vamos a ver la metaplasia intestinal. ¿Qué cosa es la mucosa de Barrett o esófago de Barrett o metaplasia de Barrett? Para hacerlo fácil, esta es una lesión que aparece en el esófago, ¿correcto? El órgano donde va a asentar esta lesión es el esófago. Ahora, el esófago, si ustedes recuerdan lo que estuvieron, lo que escucharon, los que no se durmieron, el esófago tenía una peculiaridad que se dividía por tercios. Tenía el tercio superior, medio e inferior. Y que dependiendo del tercio, topográfica o anatómicamente hablando, íbamos a poder también tener algunas lesiones. Entonces, el esófago de Barrett o la mucosa de Barrett ocurre o aparece sobre todo en el tercio inferior. ¿Sí? Perdón, a ver qué ha pasado. Ya, aparece en el tercio inferior. Entonces, en resumen, lo que va a ocurrir es que en el epitelio del esófago, que es escamoso, poliestratificado, perdón, es poliestratificado plano, allí lo que va a haber es una metaplasia, es decir, el epitelio estratificado se va a volver de tipo intestinal, es decir, cilíndrico simple con células caliciformes. Eso es la mucosa de Barrett. Entonces, ¿qué cosa es la mucosa de Barrett o el esófago de Barrett? Que de pronto, vamos a ir al esquema, aquí, que de pronto este epitelio que está aquí, que espero puedan verlo, este epitelio se transforma en un epitelio que es parecido al del intestino delgado. Ojo, esto es muy importante y eso ya lo vimos en la teoría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos la teoría, había una situación que había una zona donde existe la unión esófago-gástrica. Entonces, que más o menos, haciendo la similitud, esto sería el esófago y esto sería el estómago. Entonces, una zona donde de pronto el epitelio se hace escamoso y se vuelve cilíndrico, podría ser la unión esófago-gástrica. Entonces, y eso yo lo mencioné en la teoría, es muy importante reconocer que esto de aquí no es la unión esófago-gástrica y más bien ya es una metaplasia. ¿Cuáles serían las características o cuál sería la característica importante? Sería la célula caliciforme. Uy, por ahí escriben, ¿siguen en la diapositiva 1 ustedes? Yo estoy como en la 3, ¿ah? Sí, primera. ¿Perdón? No avanza. Sigue en la primera diapositiva, doctor. Uy, otra vez el mismo problema. A ver, vamos a salir. A ver, vamos a ver qué ha pasado. A ver. Nuevamente vamos a compartir. A ver, permítanme. Yo estoy en la diapositiva 6, donde hay un esquema sobre el esófago y la mucosa de Barrett. ¿Lo pueden ver? Sí se ve. Sí, doctor, sí se observa, pero no está proyectada. Ya, a ver. ¿Cómo que no está proyectado? Sí, está en pantalla completa. En la copita. ¿No lo pueden ver en pantalla completa? No, doctor. Ya, a ver, nuevamente parece que hay un problema a la hora de ponerlo en pantalla completa. Volveremos pues A ver, vamos a ver. Ya, volveremos solamente al PPT. Ya, ahora sí pueden verlo, está en el PowerPoint. Sí, ahora sí se observa Ya, a ver, entonces, práctica. yo les decía lo siguiente, que el esófago normalmente tiene un epitelio escamoso, poliestratificado, aquí está. ¿Ya? Y lo que va a suceder es que en el tercio distal del esófago va a haber una metaplasia, es decir, va a haber un reemplazo de este epitelio escamoso, se va a transformar en epitelio cilíndrico simple, pero que además tiene células caliciformes. Y ese dato de tener células caliciformes es lo que le da la característica recién de Barrett. ¿Correcto? ¿Por qué es importante reconocer la célula caliciforme?
Porque si no viéramos la célula caliciforme, esto tranquilamente podría ser epitelio gástrico. O sea, yo siempre me he preguntado lo siguiente, por ejemplo aquí, ¿no? Esta es una imagen de un esófago de Barrett. Yo siempre, no es que yo sea rebelde, pero yo digo, pero ¿y por qué tiene que ser Barrett? ¿Por qué no esto es la unión entre el esófago y el estómago? Estoy en la diapositiva 7, ¿pueden verlo? Sí se ve. Sí se ve, doctor. Ya está. Ya está. Miren, entonces yo siempre digo, si esto es el esófago, esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tengo que creer que es Barrett? Porque podría ser el estómago. Bueno, y la clave diagnóstica es la célula caliciforme. ¿Por qué? Porque en el estómago no tendría que haber células caliciformes. Entonces, si yo observo células caliciformes, como esta, o como estas de aquí, eso necesariamente tiene que ser esófago de Barrett. ¿Correcto? Ya está. Entonces, volvamos. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿y qué ocasiona que este epitelio, siendo escamoso, se transforme en cilíndrico? Bueno, las causas son diversas. Una de las causas es que el contenido gástrico regurgita, revierte, digamos, regresa hacia la parte distal del esófago. Y como el contenido gástrico tiene un pH ácido, entonces esa situación es la que haría o la que comprometería esta zona y digamos que propiciaría que el epitelio se vuelva de tipo intestinal. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué de tipo intestinal? O sea, ¿por qué de intestino? ¿Por qué no de colon? ¿Por qué no de riñón? ¿Por qué no de pulmón? ¿Por qué? Porque el epitelio intestinal soporta mejor el contenido de pH ácido. Recuerden que el contenido del estómago se vierte al duodeno. ¿Ya? Y el duodeno, al tener la célula caliciforme que produce moco, permite tolerar mejor el pH ácido. Entonces, debe ser esa la razón por la cual este epitelio de ser escamoso se vuelve cilíndrico, pero no cualquier cilíndrico, sino cilíndrico con células caliciformes. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, esta es la parte histológica, pero la pregunta es, ¿tendrá una representación morfológica? Y la respuesta es sí. Miren, espero que puedan ver el puntero. Esta zona de aquí es el esófago. Esta zona de aquí es el estómago. La norma dice, el esófago es un poco más rosado que el estómago. Entonces, aquí voy a trazar una línea. Vamos a ver. Más o menos, ¿ya? Vamos a ponerlo en color negro. Ya, esa línea es la que separa, hacia arriba de la línea estaría el esófago y hacia abajo de la línea estaría el estómago. Normalmente el esófago es un poco más rosado que el estómago, pero aquí lo que yo veo, aquí donde está el puntero, vamos a hacer un dibujo también. A ver, vamos a ver. Vamos a observar estas áreas. Permítanme un instante, por favor.
A ver, jóvenes, disculpen, volvemos. Miren, entonces les decía que aquí, vamos a ponerlo más grueso y vamos a ponerlo de otro color. Entonces, esta zona que está delimitada en la parte de color rojo, eso, ¿qué de diferente ven? Que tiene un color, algunos dicen asalmonado, otros dicen un color eritematoso. Esto de aquí vendría a ser el esófago de Barrett. Es decir, desde el punto de vista macroscópico, el endoscopista lo podría ver, sí. Casualmente, el endoscopista, el gastroenterólogo, cuando hace una endoscopía, lo puede identificar, ¿sí? Puede identificar una zona que es sospechosa de esófago de Barrett y casualmente de esa zona realiza la biopsia. Ahora, como ustedes comprenderán, a la hora de realizar una biopsia, el gastroenterólogo no tiene, pues, como aquí que nosotros lo vemos en dos planos y ya en un órgano extendido, a veces no tiene la certeza de que ha sido realizada la muestra justo en la zona de la lesión o puede ser a este nivel. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es esto, este cambio del epitelio escamoso por cilíndrico, que se observa aquí. Aquí hay una especie de, digamos, historia natural de lo que va a ocurrir. Yo tengo la mucosa normal, el revestimiento normal. Voy a tener el esófago de Barrett aquí primero con las células caliciformes. La célula caliciforme es la que hace el diagnóstico. Aquí podemos ver una muy buena imagen. Miren, este es el epitelio escamoso. Este es el epitelio cilíndrico simple con las células caliciformes. Entonces aquí, como dice acá, es un epitelio metaplásico de tipo intestinal. Aquí está, justo donde están estas especies de corchetes, vemos las células caliciformes. Esa es la que hace el diagnóstico. Aquí podemos ver otra imagen, donde aquí podemos ver en esta parte inferior izquierda las células caliciformes. Entonces, como dice acá, es un epitelio glandular que sustituye al epitelio escamoso normal. El tipo más característico es un epitelio cilíndrico simple de tipo intestino delgado, con células caliciformes. Ahora, recuerden lo que dijimos en la clase teórica. ¿Cuál es el problema del esófago de Barrett? O sea, no es tanto el hecho de que haya o no haya una metaplasia, o sea, mejor dicho, ¿por qué el gastroenterólogo, cuando observa esto, se preocupa? O sea, ¿por qué le llama la atención? ¿Por qué se asusta y toma la biopsia? Porque hay una probabilidad que en el esófago de Barrett ocurra algún tipo de displasia, algún tipo de lesión premaligna y en algunas situaciones incluso una lesión maligna. ¿Sí? Ese es el inconveniente, ese es el problema. Y entonces aquí tenemos un cuadro donde podemos ver la historia natural. ¿Recuerdan lo que vimos en la teoría? Dijimos que el esófago de Barrett, ahora hay una escala, que es una clasificación de Viena, que uno lo utiliza, y que tendría que indicar el patólogo si es que hay algún tipo de displasia o no. Y la displasia puede ser de bajo grado primero, o de alto grado, y finalmente ya formarse el adenocarcinoma. Eso lo habíamos visto en la clase teórica. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que recuerden que el epitelio, miren aquí, este epitelio cilíndrico simple con células caliciformes tiene que ser así, tiene que ser cilíndrico simple. ¿Qué significa cilíndrico simple? Una sola fila de células. Y los núcleos están hacia la base, que parecen las teclas de un piano. Pero en esta imagen, vamos a ver aquí, miren, en esta parte, a ver aquí, esta parte superior derecha, esta es una glándula más o menos normal. Esta otra también. Pero aquí, esta glándula que está en la parte central ya tiene una estratificación. Es decir, hay más de una fila de núcleos. ¿Eso es normal? No, no es normal. ¿Qué otra cosa más veo? Que las células tienen distinta forma. Y miren los núcleos, miren este núcleo aquí pequeñito, redondo, miren este otro núcleo, un tanto más irregular. Entonces tiene características ya de pleomorfismo, de hipercromasia. Entonces aquí ya yo estaría hablando de un esófago de Barrett con algún grado de displasia.
Entonces, aquí tenemos la clasificación de Viena, esto ya lo vimos en la clase teórica, donde vamos a tener que actualmente el patólogo tendría que informar de la siguiente forma. Esófago de Barrett con clasificación de Viena negativo para displasia, indefinido para displasia, displasia de bajo grado, displasia de alto grado o ya un adenocarcinoma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, te escucho. ¿Por qué no pasa a ser este epitelio del estómago y por qué del intestino? El estómago no soportaría mejor. Ah, ya. Sí, mira, ¿por qué? A ver, tu pregunta es buena y la respuesta, como te digo, está aquí hay un tema anatómico. Miren, su compañera hace una pregunta válida, dice, pero qué ganas de complicarse del Barrett, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que pasar a intestinal? ¿Por qué no pasa a gástrico? O sea, ¿por qué tendría que pasar por qué pasa a intestino y por qué no a gástrico? Recuerden que ¿qué parte del estómago es la que produce la célula, el ácido clorhídrico? ¿Recuerdan? ¿Qué parte del estómago es la que produce el ácido clorhídrico? Las células parietales. Ya, ¿y en qué parte de todo el estómago se encuentran las células parietales? Recuerden que el estómago tiene varias capas, tiene varias partes. Tengo el fondo, tengo el cuerpo y tengo el antro. Recuerden que la parte del fondo y el cuerpo es la que tiene abundantes células parietales, que son las que van a formar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Y más bien el antro pilórico ya no forma ácido clorhídrico. ¿Correcto? Eso es anatomía. ¿Sí? Entonces, sucede que el ácido, por gravedad, no se va a ir para arriba, se va a ir para abajo. Entonces, este epitelio del antro pilórico y el epitelio duodenal, que ya tiene células caliciformes, es el que está mejor preparado para poder soportar el ácido. Entonces, esa es una explicación de por qué este epitelio de escamoso se vuelve intestinal, con la finalidad de poder soportar el ácido. Ahora, otra cosa es que recuerden que las metaplasias se hacen por necesidad, o sea, cambia por una cuestión de necesidad. Este ejemplo de esófago de Barrett es un ejemplo de metaplasia. Recuerden que, ¿qué cosa es una metaplasia? Es el cambio del epitelio maduro por otro epitelio maduro, pero en razón de la necesidad. ¿Sí? Es por la necesidad, no es por una simple cuestión. A ver, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, esa sería una de las explicaciones. Recuerden que la metaplasia es un cambio ante un estímulo, ¿ya? Y obviamente el cambio que es una especie de adaptación. Entonces, el epitelio que mejor va a resistir el contenido gástrico va a ser el epitelio intestinal. ¿Alguna otra pregunta? Miren, el segundo ejemplo que vamos a ver corresponde a metaplasia intestinal. Y aunque suene extraño, el órgano es el estómago. Siempre que haya el término metaplasia, va a indicar que ha habido un cambio de un epitelio maduro por otro, y la parte final lo que nos indica no es tanto el órgano donde asienta la lesión, sino
el tipo de epitelio al cual ha cambiado. Si yo hablo de metaplasia intestinal, quiere decir que el epitelio nuevo, el epitelio que se ha cambiado es de tipo intestinal. ¿Sí? No que el órgano es el intestino. Permítanme un instante. A ver, jóvenes, continuamos, disculpen. La ley de Murphy, ¿eh? ¿Saben lo que dice la ley de Murphy, no? Que cuando algo va a salir mal, todo sale mal. Pero bueno, ya, en fin. A ver, les decía que cuando hablamos de metaplasia, la metaplasia es un término que ustedes ya lo han visto en patología general. En buenos términos es el reemplazo o el cambio de un epitelio maduro por otro, que no necesariamente es epitelial a epitelial, porque puede ser también epitelial a mesenquimal o mesenquimal a mesenquimal. En fin, ese es otro tema. Pero el punto acá es que cuando ustedes escuchen, por ejemplo, el término metaplasia intestinal o metaplasia ósea, por ejemplo. Otro término que hay es metaplasia ósea. Con algo de razón, el alumno creerá que cuando uno habla de metaplasia ósea, el órgano es el hueso. Está mal. Igual, cuando hablamos de metaplasia intestinal, el órgano no es el intestino. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir metaplasia intestinal? Que hay un órgano X donde en ese órgano hemos tenido ahora un epitelio de tipo intestinal. Cuando yo hablo de metaplasia ósea, yo hablo de que hay un órgano distinto al hueso, donde en ese órgano ahora hay tejido óseo. ¿Correcto? Ahora, bajo esa lógica, alguien diría, ya me enredé, y entonces el esófago de Barrett sería un tipo de metaplasia intestinal. ¿Ustedes qué creen? ¿O ya se confundieron ya? Si seguimos esa lógica, sí, ¿no? Claro, claro, si seguimos esa lógica, sí. Ahora, sin embargo, ¿por qué tiene nombre propio? Ah, lo que pasa es que en medicina hay muchas cosas que tienen nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿a qué les suena a ustedes, no sé si han escuchado, el término micosis fungoide? ¿A qué les suena? ¿Han escuchado alguna vez el término micosis fungoide? En la uña, doctor. ¿Perdón? Una micosis en la uña. Ya, por ahí ya. Mire, seguramente ahorita lo están googleando. A ver, googleenlo. ¿Qué dice Google? Lo que mencionó su compañera es correcto, porque dice micosis y además dice fungoide. Todo orienta a que sea un hongo. Yo les cuento una experiencia. Yo hice la residencia en el Hospital 2 de Mayo. En el Hospital 2 de Mayo a nosotros nos llegó una biopsia, la cual informamos como micosis fungoide. El paciente tenía cita con el dermatólogo justamente para ver el resultado. Resulta que el paciente llegó tarde a la cita, perdió la cita. Sin embargo, el paciente agarró y habló con la técnica de enfermería y con la enfermera encargadas de mover la historia. Le dijo, mire, señorita, por favor, yo vengo de lejos, ya no voy a poder venir, yo solo quiero saber qué tengo. Entonces, la enfermera, sin ánimo de hacer daño, agarra,
ve el informe y lee micosis fungoide. Y así como ustedes, también ella dijo, micosis fungoide. Le dijo a la señora, ¿sabe qué, señora? No se preocupe, usted tiene un hongo, échese Notil. Entonces la mujer se va tranquila porque le dicen que tiene un hongo, que se eche Notil, y ya. ¿Ya googlearon qué dice Google? Es un linfoma. Ajá. ¿Qué tipo de linfoma? Cutáneo. Es un linfoma cutáneo de células T. ¿Ya? Entonces, esa mujer que les acabo de comentar volvió al hospital después de 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque obviamente el Notil no le hacía nada. Y cuando vuelve, la mujer ya tenía una lesión más extensa. Entonces, alguien dirá, oiga, pero ¿y qué gusto de ponerle micosis fungoide? Le hubieran puesto pues linfoma de células T cutáneo, ¿no? Cosa que ya sí suena pues a cáncer, ¿no? Bueno, así como eso hay un montón de ejemplos en medicina que tienen nombre propio. Entonces, el esófago de Barrett, técnicamente hablando, sería una metaplasia intestinal en esófago. Tranquilamente se le podría decir metaplasia intestinal en el esófago, pero no, tiene nombre propio y se llama esófago de Barrett. ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Ya está. Entonces, ¿qué cosa? Y miren que el Barrett sería metaplasia intestinal en esófago. Recuerden que al decir metaplasia intestinal, el órgano no es el intestino. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora, en el caso de metaplasia intestinal, el órgano que vamos a ver es estómago. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que el estómago, epitelio gástrico cilíndrico simple, se va a transformar en epitelio intestinal. Es lo mismo que el Barrett, solo que ahora en el estómago. A eso se llama metaplasia intestinal gástrica o metaplasia intestinal en el estómago. ¿Sí? ¿Qué vamos a observar? Miren, aquí está una imagen del estómago. Esto vendría a ser la mucosa. Esto de aquí es la submucosa y esto es la capa muscular. ¿Correcto? Mucosa, submucosa y capa muscular. Y aquí está el epitelio. Es un epitelio cilíndrico simple. Veámoslo mayor aumento. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que no cuadra aquí? Vamos a ver si tenemos otra imagen. Aquí, miren, el epitelio gástrico normal, vamos a ponerlo más grande, ¿ya? De ahí a ver. Miren, a ver. Acá, miren, el epitelio, por eso es que hay que saber histología. El epitelio gástrico normal es un epitelio cilíndrico y simple que tiene los núcleos hacia la base como las teclas de un piano, que se ve aquí donde está el puntero. ¿Pueden ver el puntero? Sí, doctor. Sí, doctor, Ya sí se está. observa. Esto es epitelio gástrico normal. Así debería verse el estómago. Esto es normal. Sin embargo, yo veo por aquí esta imagen y sobre todo aquí, que es la célula caliciforme. Entonces, si yo veo célula caliciforme en el estómago, lo primero que yo me tengo que preguntar es si es que eso es normal. Y la respuesta es no, no es normal. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama metaplasia intestinal. Aquí quizás es un poco más difícil. Si yo me voy al esófago es más fácil, ¿no? Porque el esófago es escamoso y de escamoso pasa a cilíndrico. Pero en el caso del estómago es un tanto más difícil porque es cilíndrico por cilíndrico. El único dato es la célula caliciforme. Entonces, este diagnóstico, desde el punto de vista histológico, quizás es un poco más difícil. Quizás, no es que sea muy difícil, pero quizás es un poco más difícil. El truco está en saber reconocer la célula caliciforme.
Alguien dirá, doctor, pero esta célula de aquí también parece que fuera caliciforme. Hay un truco, miren, vamos a hacerlo así. Dice, una célula normal vamos a ver, vamos a tratar de... Ya está, miren, dice, en una célula gástrica normal, yo debo ver todo el borde de la célula, como aquí. Aquí sí se ve todo el borde de la célula. Mientras que una célula caliciforme, o goblet cell en inglés, goblet es cáliz. ¿Sí? ¿Han visto las películas de Harry Potter? Hay una de Harry Potter que es Harry Potter and the Goblet of Fire, que es Harry Potter y el cáliz de fuego. ¿Sí? Un poco para que lo... Miren. Ya está. Entonces, esta es la diferencia. Esto que está aquí en el puntero, espero que lo puedan ver, esta es una célula epitelial gástrica normal porque yo puedo ver el borde apical. Esta es una célula caliciforme, el borde apical no hay y tiene el aspecto de una manzana mordida. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque aquí, donde está el puntero, puede haber una célula que el citoplasma pareciera vacío. Por ejemplo, esto pareciera una caliciforme, pero no es porque yo puedo ver el borde. Esto es una caliciforme. Miren, aquí se va a ver mejor. Aquí. Observen, miren. Aquí donde está el puntero, este es epitelio gástrico normal. ¿Por qué digo que es normal? Miren, a pesar que aquí pareciera que hubiera un globo blanco, veo el borde luminal. Por lo tanto, esta es una célula normal. Pero esta de aquí, esta sí es una célula caliciforme. ¿Ven ahí la mordida? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ya está. Ese es el truco. Ahora, ya un poco más, digamos, ya para el que va a ser patólogo, en fin, la metaplasia intestinal hay la completa y la incompleta. En la completa yo veo la célula caliciforme y además aquí veo el ribete en cepillo. No sé ustedes, pero ¿no les parece que aquí donde está el puntero, en estas células, el borde luminal es como que si le hubieran pasado un resaltador, está como que brillante? Eso es ribete en cepillo. Entonces, cuando yo veo célula caliciforme más ribete en cepillo, yo a eso le llamo metaplasia intestinal completa. Cuando solamente está la caliciforme y no está el ribete en cepillo, se llamará incompleta. ¿Correcto? Ahora ustedes dirán, bueno, qué pena, pues, ¿no? Qué pena por el estómago, qué pena ya. ¿Cuál es el problema de la metaplasia? O sea, ¿por qué el gastroenterólogo se preocupa cuando un paciente tiene metaplasia? Porque en esta metaplasia también puede asentar una neoplasia. Ya está. Eso es lo que tenemos que ver hoy día. Entonces, hoy día hemos visto dos ejemplos de metaplasias, una en el esófago y otra en el estómago. Ambas han sido de tipo intestinal porque la clave del asunto es ver la célula caliciforme. Y en ambos casos es importante diferenciarlo o identificarlo porque en algunos pacientes hay el riesgo de que eso luego se transforme en una neoplasia maligna. ¿Correcto? Ya está. Entonces vamos a ver pues lo que decía acá. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿y qué ocasiona que haya metaplasia intestinal en el estómago? Bueno, gastritis crónica. ¿Cuál es el agente más frecuente que ocasiona gastritis crónica? ¿Qué han leído? Helicobacter. Muy bien, el Helicobacter pylori. Entonces, cuando un paciente tiene Helicobacter pylori, lo que va a ocurrir es que el Helicobacter pylori va a ocasionar un proceso inflamatorio crónico. ¿Ayer vimos Helicobacter? Sí, me parece, o estoy en... Sí, ayer vimos, pues, ¿no? En la práctica. Sí. Sí, doctor. Claro, ya. Ese Helicobacter lo que va a hacer es va a producir un proceso inflamatorio crónico.
Insisto, alguien dirá, bueno, qué pena, ¿no? Qué pena por el estómago. No, lo que pasa es que es un proceso inflamatorio crónico de mucho tiempo. Y lo que se sabe es que cuando hay un proceso inflamatorio crónico de mucho tiempo, se liberan una serie de mediadores, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, interferones. Eso lo que hace es va a producir un cambio a nivel del epitelio, un cambio a nivel de la célula. Y es esa inflamación crónica por el Helicobacter, por los mediadores de la inflamación, lo que va a hacer que cambie la célula. De ser cilíndrica simple, de ser de esta forma, se vuelve intestinal. ¿Correcto? No hay gran cosa, o sea, no hay más. Simplemente de ser cilíndrico, se vuelve cilíndrico también, pero con células caliciformes. Entonces, para los que van a ser gastroenterólogos, cuando ustedes tengan la sospecha de una metaplasia, le van a tener que hacer una biopsia, lo van a mandar al patólogo y van a esperar qué les dice el patólogo. El patólogo le va a decir metaplasia intestinal presente o ausente. Si no hay metaplasia intestinal, bueno, hay que darle el tratamiento para el Helicobacter pylori, en fin, y se acabó el asunto. Pero si ya hay una metaplasia intestinal, ahí viene el problema. Hay que hacer seguimiento a ese paciente y esperar pues que no se complique. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Esta lámina me gusta mucho porque veo el epitelio gástrico aquí y la célula caliciforme aquí, que ya no quepa duda. ¿Sí? Como una manzana mordida. ¿Alguna duda? Doctor, ¿la metaplasia intestinal es reversible? No. Mira, ahí hay un buen punto en el sentido siguiente. A ver, vamos a hablar de la parte técnica, o sea, de la parte teórica. Teórica, ¿qué cosa es una metaplasia? Es un cambio. Teóricamente, si es que el estímulo revierte, tendría que revertir el cambio. Sucede que yo tendría que cortar el estímulo ni bien empieza. Y el problema está en que tendrían que ustedes agarrar al paciente en sus primeros días de la lesión, cortar el estímulo, insistir en el tratamiento, que el paciente lo cumpla y ahí teóricamente, podría haber algún grado de reversión o por lo menos detendríamos el avance. Sin embargo, eso no ocurre, pues. Es como el cáncer de cervix, ¿no? Alguien dirá, si yo corto el papilomavirus ya no va a haber cáncer de cervix. Sí, pero tendrían que ustedes coger al paciente justo cuando esté iniciando. Y sucede que cuando el paciente llega, ya llega así. ¿Me dejo entender? O sea, su compañero hace una pregunta válida. Su compañero dice, ¿y la metaplasia se podría revertir? Bueno, teóricamente sí, si es que se interviene a tiempo. El detalle está en que para que este paciente, miren, llegue así, esto no es que hoy día es miércoles, ¿no? No es que el martes su esófago estaba bien y el miércoles ya se puso mal, no. Esto ha pasado por un tiempo, que pueden ser de meses o incluso años. Y eso hace difícil que luego la metaplasia se revierta. Lo mismo ocurre en el estómago. Acá me faltó poner una imagen macroscópica del estómago. Lo voy a poner para el otro ciclo. Entonces, lo mismo que esto. O sea, por ejemplo, para que esta célula caliciforme esté aquí, eso no es de ayer, pues. Eso ha llevado mucho tiempo. Entonces, probablemente cuando ustedes ya encuentren al paciente, manejen al paciente, ya la evolución ha tenido algún tiempo. Por lo tanto, es muy difícil que revierta. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, doctor. Nadie más dice Nadie nada. más. Yo creo que ya se quieren ir, ya se aburrieron ya. Esto es un poco soso, un poco desabrido, ¿no? Pero así es, pues hay que encontrarle la gracia dentro de todo. Es una práctica corta, es una práctica breve. Esto tienen que presentarlo, ¿era hasta el lunes o martes, María? No me acuerdo. Martes, doctor. Martes, eso sí se acuerdan, ¿no? Podría Ya. ser hasta el miércoles también.
No, pues, oye, no te pases, no, ya no, ya no me vas a agarrar Y en el mis martes, 5 doctor, minutos. el martes. Claro, pues oye, no se pasen, hoy día es miércoles, jóvenes que quieren una semana para un informe de 2 láminas, no sé, ese sería un insulto a su capacidad, ¿ah? Por favor, ¿ah? No quiero llegar yo a eso. ¿Sí? Está bien el martes, doctor. Sí, sí creo que lo van a terminar rápido mis compañeros. Es Claro, más, no, supongo que lo van a presentar juntos. no lo sé, yo imagino que ya lo tendrán hecho, ¿no? Porque ayer, a ver, si no me falla la memoria, ayer ya le entregué a su delegada el archivo, o hoy día, no me acuerdo, para que ya lo revisen, lo vean, lo analicen, lo mediten, en fin. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso estaríamos dando por terminada la práctica de hoy día. ¿Qué sigue, María, en la próxima semana?